Pero si de verdad quieres tener una relación sana, empieza por ser una persona sana. Porque en este mundo no atraes lo que quieres, sino lo que eres. El término relación tóxica se ha popularizado mucho en estos últimos años, con expresiones del tipo wey, pero qué tóxico que eres, o déjala respirar un poco y deja de ser tan tóxico, o la mejor de todas que he escuchado, pues esas relaciones tóxicas no duran, amigo mío. Órale, este canal sí me comprende. Ahora, vamos al punto clave del video, relaciones tóxicas versus relaciones sanas. La verdad es que dicen que el amor al odio hay un paso, pero yo creo que no puedes odiar a alguien si de primeras nunca supiste amar para empezar. La mayoría de todo lo que te voy a contar es resumido de un escritor y conferencista llamado Borja Vilaseca. Por si quieres seguirlo, también tiene su canal de YouTube. Y bueno, como él diría, Dr. Love comienza ahora. Si eres, como creo que eres, ya habrás pasado o experimentado esas pequeñas pinceladas de felicidad y tristeza que otorga formar parte de una relación. Así es, al igual que una montaña rusa. Lo malo es que muchas de las veces aquellas relaciones que parece que van a durar mucho pero mucho tiempo, porque los ves con química, tipo 2 de hidrógeno con 1 de oxígeno, que al juntarse parecen crear una combinación perfecta y bla bla bla, o al menos eso parece. Pero lo creas o no, ellos, al igual que el resto de parejas del mundo, tienen sus problemas. Porque lo único que tiene de perfecto una relación es que siempre te permite mejorar quien tú eres y saber si eso puede cambiar para bien o para mal. Me refiero cuando una persona trasciende el pensamiento de que en una relación las dos personas se quedan estancadas, y al trascender ese estereotipo de una relación, te das cuenta de que también existen puntos buenos de una relación de pareja. Pero antes de seguir con eso, regresemos al inicio. Cuando tu relación apenas comienza, existen esos días, semanas o incluso meses de enamoramiento, donde son novios y disfrutan vivir apegados todo el tiempo por igual. Lo malo es cuando empiezas a abrir los ojos y notas cambios que tú o tu pareja perciben como poco comunes. Y sí, justo ahí es cuando la etapa de enamoramiento se va desvaneciendo. No. Porque aquello que al principio disfrutabas como algo hermoso y recíproco, se transforma en una rutina. Y aunque no lo creas, la rutina en muchas de las ocasiones te aburre. Ahora, por si esto crees que te estoy diciendo que debes abandonarla y ya, estás muy pero muy equivocado, porque ahora comienza la prueba de fuego y es que verás, en verdad, en que las relaciones, por más que pongan fin a una y comiencen unas 25 nuevas, no vas a conseguir pasar el boss final o el jefe final si no dejas de pensar que el problema está en la otra persona. Si lo ves de la forma en que la vida es un espejo y también un imán de lo que tú eres, te darás cuenta de que atraes personas que son correspondientes con tu forma o manera de ser, ya sea en el interior o exterior. Es decir, que no importa cuántas veces huyas de tu relación, siempre vuelves al mismo punto final. Entonces, ¿qué tal si en vez de cambiar a la otra persona, empiezas a cambiar tú? Con esto, no te digo que existan personas que realmente se obsesionan con una relación y te lastiman conscientemente o a su pareja como tal. De ser ese el caso, patitas, pa' que las quiero y bye bye. ¡Escóndanse! ¡Viene acercándose un ki maligno! Pero, de no ser el caso tan extremo como este, podrás percatarte de que el sufrimiento y aquello que se terminó convirtiendo en una relación tóxica muchas de las veces es por nuestra propia culpa. Y no me malentiendas, no te digo que hagas esto de forma voluntaria o no, nada que ver, todo lo contrario. El simple hecho de que te suceda esto es por la sugestión que tenemos de nuestras experiencias como estudiantes de la vida y creemos que por lógica las dos mejores maneras que existen para consolidar una relación es a través de dos armas súper populares y poderosas que usamos sin siquiera saberlo del todo. La primera es la fuerza. Habrás notado en varias relaciones las personas intentan hacer todo lo que esté a su alcance para hacer quedar a su pareja dentro de la misma relación.
y el único método que conocen es aplicar la fuerza, haciendo todo lo que sea necesario para que su pareja se mantenga siempre dentro de la zona de confort. Puede tener control de su novia y demás, siendo algo violento la mayor parte del tiempo. Entonces la pareja acata lo que le dice y se pone en modo sumiso o sumisa, sin tener la capacidad de llevarle la contraria por miedo a que vuelva a usar la violencia forzada contra él o ella. Así que la mejor forma de mantener la paz es acceder contra su propia voluntad. Suena tóxico, ¿verdad? Recuérdenme como un héroe. Pues aquí podemos ofrecer una primera definición para una relación tóxica. Toda relación que prive de su libertad a la otra persona de manera forzada, pensando en el bien de uno mismo por sobre todo lo demás. Correcto. Entonces pasamos ahora al segundo y más común de los métodos que suelen interferir en las relaciones tóxicas, y este es la culpa. Así es, la culpa es el medio que emplean la mayoría de personas tóxicas en sus relaciones, la mayor parte del tiempo. Y la razón principal por qué está utilizada es porque suele resultar casi siempre como quiere la persona tóxica. A lo que vamos. Habrás visto que una persona suele quedarse en una relación por mucho tiempo y casi ni siquiera la disfruta como tal o no se la ve feliz. Pues esto suele acontecer cuando una persona nuevamente se encuentra en dicha relación de manera emocional o psicológica obligada. Pero ¿cuál sería la diferencia? Si lo sabes, déjamelo en los comentarios. Pero si esta persona se siente mal, ¿por qué simplemente no salir y ya? Pues aquí es donde entra una vez más el forzamiento de apego establecido. ¿Pero qué ha pasado? Cuando una persona empieza a notar que su relación es disfuncional, inconscientemente empieza a sentirse mal y como cree que es sabio y que siempre hace todo bien esa persona, cree desde lo más profundo que es problema de su pareja. Por ello empiezan esas indirectas que solo le transmiten a la otra persona que está haciendo algo mal. No te digo que existan situaciones donde en serio no haya alguien que abandone y ya, sino que les cuesta entender lo que en verdad está pasando en ese momento de su relación y cómo tienen miedo de aceptar que son ellos mismos los que tienen la culpa, pues santo remedio se la echan a la otra persona y así pasa de una a otra persona. Y aquí es donde las personas se empiezan a sentir insuficientes en sus relaciones, lo cual es muy sad. Porque si recuerdas bien lo que dijimos al principio, normalmente plasmamos en nuestra pareja lo que nosotros somos y sentimos. Entonces la próxima vez que alguien te haga daño, imagina la cantidad de cosas que tiene que tener guardadas dentro de sí mismo. Entonces tal vez podrás ver a esa persona y entender que es como un niño haciendo berrinche, porque no obtiene lo que quiere y se pone a llorar y patalear y bla bla bla. Solo que en este caso es de manera emocional, por ende se presentan casos donde ambas personas empiezan a sufrir y piensan que lo que alguna vez fue un cuento de hadas se terminó por convertir en un infierno en vida. Así que sin más dilación, vamos con las soluciones. Aquí me gustaría que extraigas conclusiones para tu caso personal amoroso, porque cada uno tiene una vida diferente. Primero, si siempre atraes a personas que son correspondientes con tu forma de ser, pues necesitas un gran baño emocional para ti mismo. Mirar dentro y sacar toda esa basura que has aprendido sobre que una pareja se quedará si la tienes 24/7 contigo, porque lo único que estarás haciendo es meterla en una cárcel emocional y, como toda prisionera, pues esperará el momento para salir de tu vida y de tu corazón. Oye, Parker, estás demente. Por ello, cuidado y acepta que si realmente estás con alguien, a lo mejor es porque esa persona vio algo en ti que le gustó. Por ello, confía en ella y sobre todo en ti mismo, porque nadie puede ser mejor que tú siendo tú mismo. Muy cliché, ¿no? Ahora pasamos con lo segundo y más importante. La persona que de verdad ama, acepta. Y tú puedes decir que amas a tu pareja y que siempre la soportas a pesar de que no quiere cambiar. Pero si la quieres cambiar, significa que no la estás aceptando. Y por consiguiente se puede decir que la estás amando de verdad. Entonces, ayúdala. Claro que se puede, pero no la obligues a ser diferente de como es, porque solo pensará que no te gusta quien es de verdad, y eso se siente horrible. ¿Por qué me persigue la desgracia? Entonces primero ama y acepta. Es un largo proceso,
Pero si de verdad quieres tener una relación sana, empieza por ser una persona sana. Porque en este mundo no atraes lo que quieres, sino lo que eres. Y si llegaste hasta aquí, pues te tengo una sorpresita. No sin antes recordarte que comentes en este video y dejes tu me gusta. Así que mi sorpresa es este video sobre la ley de la atracción, que te puede servir un montón para aprender a atraer lo que en verdad quieres, y además que puedes presionar en este botón para suscribirte al canal activando la campana de notificaciones. Y por último, un video por acá que te dejo sobre el hábito número 1 de los mejores. Eso es todo y nos vemos hasta la próxima. Bye.